La siguiente selección de esta saga, dedicada a desmenuzar a los rivales de México en la Copa del Mundo, es Corea del Sur, combinado que se ha enfrentado en más de 14 ocasiones al Tri, en una rivalidad que se remonta a 1948 y que está por escribir su tercer capítulo de una justa mundialista. El conjunto surcoreano, sin duda alguna, es uno de los más grandes del continente asiático y con su más reciente clasificación a Norteamérica 2026, ha sellado una asistencia perfecta de 11 mundiales consecutivos desde el 86, que muy pocos pueden presumir. Los guerreros Taeguk llegan a esta cita con el recuerdo fresco de haber alcanzado los octavos de final en Qatar 2022, pero también con el respaldo de un proceso eliminatorio que fue una auténtica montaña rusa de emociones y cambios drásticos, marcado por la resiliencia para sobreponerse a todas las adversidades. Tras la turbulenta etapa de Jürgen Klinsmann, quien fue destituido a inicios de 2024 tras el fracaso en la Copa Asiática, y el Ping Pong Gate, episodio que fracturó a vestuario en la antesala de la semifinal, por lo que la selección tuvo un par de técnicos interinos antes de encontrar al elegido para encabezar el resto del proceso. La batuta regresó a manos de una leyenda viviente, Hong Myung-bo, el histórico capitán del equipo que llevó a Corea a las semifinales del Mundial 2002, que volvió al banquillo en julio de 2024. Pese a que su nombramiento estuvo rodeado de polémica institucional, los resultados en el campo hablaron por sí solos para lograr la clasificación de manera invicta. Con Heung-min Son ya en la recta final de su carrera y ahora en la MLS como jugador de Los Ángeles FC, Corea mantiene a su eterno referente, que buscará convertirse en el máximo goleador de su país. A su lado, el muro defensivo del Bayern Múnich, Kim Min-jae, y el motor creativo del Paris Saint-Germain, Lee Kang-in, conforman una columna vertebral de élite mundial que se le puede complicar a cualquiera. Para el primer enfrentamiento de la selección mexicana y los coreanos del sur, nos tenemos que remontar hasta el 2 de agosto de 1948, en el marco de los 14º Juegos Olímpicos, celebrados en Londres. México y la República de Corea se enfrentaron en lo que sería el debut oficial del cuadro asiático en una competición de esta magnitud, tras la liberación de la ocupación japonesa en 1945. Además, el mundo se encontraba en proceso de reconstrucción tras la Segunda Guerra Mundial, y los denominados Juegos de la Austeridad simbolizaban la esperanza y la reconciliación a través del deporte. El juego se desarrolló en un pequeño estadio llamado Champion Hill, casa actual del Dulwich Hamlet, equipo de la 7ª división inglesa. Debido a que era un enfrentamiento de octavos de final, el equipo que perdiera regresaría a casa. Lamentablemente fue el mexicano el que cayó por 3-5. Raúl Cárdenas, Antonio Figueroa y José Ruiz fueron los encargados de anotar para los nuestros. Cabe recalcar que el conjunto asiático fue brutalmente vapuleado en los cuartos de final a manos de Suecia, que le clavó 12. Tras un paréntesis de 32 años, la rivalidad se retomó en febrero de 1980, en Los Ángeles, California, donde se disputó un encuentro amistoso en el que ambas selecciones llegaban con mucha más experiencia que la que tenían cuando se enfrentaron en Londres. Sin embargo, el Tri seguía resentido por lo ocurrido en el Mundial de Argentina 78, y los asiáticos reforzaron su hegemonía al imponerse por la mínima, con lo que mantuvieron intactas sus rachas sin derrotas frente al conjunto azteca. No obstante, la respuesta mexicana llegó poco antes de que se cumpliera el año de su más reciente enfrentamiento, pues el 11 de febrero de 1981, el conjunto coreano visitó por primera vez la Ciudad de México. En el Estadio Azteca, los nuestros aprovecharon las ventajas que otorgaba la localía y le llenó la canasta a los Tigres asiáticos. Concepción Rodríguez, Ricardo Castro, Sergio Lira y Sergio Orduña fueron los anotadores de aquella goleada por 4-0. A mediados de la década de los 80, México se preparaba para albergar su segunda Copa del Mundo, y bajo la dirección técnica de Bora Milutinovic, se midió en 2 ocasiones en 8 días a su similar de Corea del Sur, que acababa de amarrar su boleto a una justa mundialista después de 32 años de ausencia. Primero se vieron las caras en el Memorial Coliseum de Los Ángeles, el 3 de diciembre de 1985, en donde el cuadro norteamericano se llevó la victoria por 1-2, gracias a un doblete de Luis Flores, mientras que Kim Jo-sung descontó por el contrario. Días más tarde, los verdes iniciaron un cuadrangular en casa, que contaría con la participación de Argelia, Hungría y por supuesto Corea del Sur. Después de vencer 2-0 al cuadro africano, se encontró con los surcoreanos en el Estadio Jalisco. Los anfitriones del 86 repitieron el marcador de 2-1, solo que ahora los encargados de marcar fueron Tomás Boy y Carlos Hermosillo. Meses más tarde, los de Bora firmaron la mejor actuación del país en la historia de los mundiales, a diferencia de Corea, que quedó última en su grupo, tras sumar un punto gracias al empate frente a Bulgaria.
El cierre de la década llegó el 10 de agosto de 1989, durante la Copa Marlboro, con un México que aún sufría las consecuencias del veto rumbo a Italia 90, el escándalo de los cachirules, en contraste con Corea del Sur, que estaba cerca de asegurar su segunda clasificación consecutiva a un mundial. Aquella noche en LA, Ricardo Peláez salió en pleno estado de gracia, y pese a ser un duelo intrascendente para el cuadro mexicano, marcó el único póker en su carrera como futbolista profesional. En la primera parte se despachó el doblete. El primero llevó su dosis de suerte y hasta un recuerdito incluido del arquero asiático. Después atendió un servicio del Cuchillo Herrera para sacar un extraordinario remate de cabeza. Al inicio de la segunda mitad dio un paso a las redes para firmar el hat-trick. Hwang Wang-bo anotó un par y acercó a los suyos, aunque fue insuficiente, ya que el número 9 se encontró con un rebote en el área, que selló el 4-2. El 13 de junio de 1998, en el Stade Gerland de Lyon, Francia, México y Corea del Sur se enfrentaron en su primer duelo oficial de una Copa del Mundo. El equipo, entonces dirigido por Manuel Lapuente, llegó al torneo bajo una lluvia de críticas, tras una desastrosa gira de preparación, pero la justa mundialista fue otro cantar. Parecía que los fantasmas de cada 4 años aparecerían más temprano de lo esperado, pues al minuto 28 Ha Seok-yu cobró un tiro libre, que tras desviarse en la barrera, dejó sin oportunidad a Jorge Campos para adelantar a los de la bandera en el jersey. Sin embargo, la narrativa del partido cambió drásticamente solo 2 minutos después, cuando el propio Ha Seok-yu fue expulsado tras una violenta entrada sobre Ramón Ramírez. Con un hombre de más, los de la CONCACAF se destaparon, aunque los goles tardaron en llegar. Ricardo Peláez, quien entró de cambio, le hizo honores a su actuación de años atrás, pues se encontró con un rebote servido para poner el 1-1. Luego de que Cuauhtémoc Blanco exhibiera ante el mundo la Cuauhtemiña, Luis Hernández cerró a segundo palo para darle la vuelta al tablero, y a 6 del final se dio la media vuelta para amarrar el doblete. El cuadro asiático terminó como último de aquel grupo, mientras que el mismo Matador firmaría el pase agónico a octavos de final frente a Países Bajos, aunque Alemania nos compró enseguida el ticket de regreso a México. Un año después del duelo mundialista, ambas selecciones se reencontraron en Seúl para la Copa Corea. Isaac Terrazas aprovechó un penal de movimiento al cuarto de hora para abrir la cuenta. Sin embargo, los del jersey rojo igualaron en la siguiente acción por medio de Jung Hwang An. Esa fue la última edición de la Korea Cup. No obstante, el equipo local no logró quedarse con el título, ya que Croacia sumó 2 puntos más y se proclamó campeón. El inicio del nuevo siglo trajo consigo uno de los periodos más tropezados de la selección mexicana. En junio de 2001 viajó al continente asiático para defender su título en la Copa Confederaciones. Tristemente, el equipo dirigido por Enrique Mesa se encontraba en una espiral descendente, y la prueba en vida fue aquel torneo, que quedó en el olvido. Luego de que el Tri perdiera por 0-2 en el debut ante Australia, se cruzó con los anfitriones, y la historia no cambió mucho. Sun Hong Wang abrió la cuenta para los locales con un testarazo bien esquinado. Víctor Ruiz igualó a 9 del final, y parece que se conseguiría por lo menos un punto, pero Sang Chul-yo marcó el de la victoria coreana sobre el minuto 90. Y eso no fue todo, ya que en el último duelo de la fase de grupos, Francia le cascó 4 al conjunto azteca, que no metió ni las manos. Se fue eliminado como último de su grupo, con 0 puntos. 6 meses después, ya con Javier Aguirre al mando, se disputó la 16ª edición de la Copa Oro, donde Corea del Sur fue invitada. México avanzó como líder del grupo A, mientras que los asiáticos fueron segundos del B, por detrás de Estados Unidos. Así que el destino los volvió a cruzar, ahora en unos cuartos de final. Hay que recalcar que para ese certamen el Vasco se puso a experimentar con jugadores que nunca llamaba, para darle mayor competencia a los que se encontraban seguros de cara al Mundial. Más que su chistecito le salió muy caro, y de aquella plantilla solo se subió Paco Gabriel de Anda, quien ni siquiera jugó un solo minuto. Tras el empate a ceros en los 120, la definición se trasladó a los penales, en donde los del Tigre en el escudo fueron mejores. Eul Jong Lee y Dong Gok Lee iniciaron con el pie derecho para los invitados. Tato Noriega y el ya mencionado Gabriel de Anda mantuvieron el paso perfecto. Sin embargo, todo se vino abajo con Poncho Sosa y Nacho Hierro, quienes no lograron imponerse ante Wong Jae Lee, convirtió en el héroe del partido al sellar el 2-4. El cuadro bicolor cayó tanto en semifinales con Costa Rica como en el partido por el tercer puesto frente a Canadá, pero ese torneo de la CONCACAF sirvió de impulso antes de su histórica semifinal en el Mundial de ese mismo año. Ya está disponible el número 7 de la revista Balompié, con Alexis Vega en la portada abrazándose con sus demonios en el infierno. Por dentro encontrarás un dossier con más de 20 páginas explicando cómo fue que el Toluca logró romper su sequía de 15 años sin título, y no solo eso, sino que ganó un bicampeonato. En contraportada encontrarás al demonio vestido color azul, pues también hablamos del Cruz Azul de la Copa Libertadores 2001,
entrevistamos a 13 de sus protagonistas que nos contaron a viva voz cómo fue que se convirtieron en un equipo de leyenda, imperdible. Pide ya tu ejemplar en balompié.mx, recuerda que puedes comprarlo individual o en suscripción anual. Todos aquellos que estén suscritos a la revista Balompié recibirán gratis la guía 2026. No se la pierdan, va a estar increíble. El 15 de febrero de 2006, la selección dirigida por Ricardo Lavolpe continuaba su preparación rumbo al Mundial de Alemania y disputó su segundo partido del año, tras haber vencido 2-1 a Noruega a finales de enero. No obstante, ya no pudo continuar con el buen paso, y gracias a un error garrafal de Osvaldo Sánchez, Don Gogli anotó uno de los goles más irreales de toda su carrera, que además le entregó la victoria por la mínima a los orientales. 8 años después, ambas escuadras volvieron a encontrarse. Y una vez más, el conjunto nacional, de la mano de Miguel Herrera, se midió a Corea del Sur como parte de su preparación rumbo al Mundial, con un rival integrado en su mayoría por futbolistas de liga local. El delantero sensación de aquel entonces, Oribe Peralta, inauguró el tablero con una media vuelta en los límites del área chica. No más que el que se llevó los reflectores fue Alan Pulido, quien se apuntó a un hat-trick. Antes de ir al descanso, remató bajo los 3 palos un servicio del Gulit Peña. Sobre la recta final cerró. El Cone Brizuela llegó a línea de fondo y retrasó con el número 11. La mandó a guardar. Finalmente, a segundos de cumplirse el tiempo reglamentario, estuvo atento al doble rebote que entregó el cancerbero para llevarse el balón a casa, además de asegurar un lugar en la lista final de Brasil. Bajo el mando de Juan Carlos Osorio se dio el segundo enfrentamiento mundialista entre México y Corea del Sur, que tuvo lugar el 23 de junio de 2018. El cuadro nacional llegaba con la moral en las nubes tras conseguir su mejor resultado en el máximo escenario, pues venció a la campeona vigente, Alemania, mientras que Corea se jugaba su permanencia en el torneo. Carlos Vela puso el primero desde el punto penal, tras una mano clara en el área. Más tarde, Javier Hernández se sacudió su marca, y a lo Chicharito, con un remate machucado y bastante complicado, firmó el segundo, que seguramente será su último gol en Copas del Mundo. Son descontó en el tiempo de compensación con un golazo espectacular desde fuera del área, pero los norteamericanos se llevaron los 3 puntos que los pusieron como líderes de grupo. Sin embargo, como todo parecía color de rosa, en la última fecha, Suecia goleó a los verdes. Corea tiró un parote al vencer a los teutones, y con ello el Tri logró avanzar como segundo de grupo, por debajo de los nórdicos. El resultado fue igual que en los 6 mundiales previos, y dijimos adiós en el cuarto partido, en contra de Brasil. En medio de la emergencia sanitaria por el COVID-19, el México del Tata Martino disputó un par de encuentros en Austria, que comenzaron frente a los Tigres. Al tercio de hora, Heung-min Son mandó un centro lleno de potencia a la dirección de Juan Guilló, que la impactó de primera para vencer a Hugo González. El combinado mexicano respondió hasta la segunda mitad, gracias a Raúl Jiménez, quien le dijo que sí a un centro de Orbelín Pineda, y tan solo 2 minutos después, Uriel Antuna la picó ante la salida de Sung Kyung-woo para darle la vuelta. Los del jersey blanco seguían celebrando el segundo cuando cayó el tercero, pues se juntaron los centrales y Héctor Moreno recentró a Carlos Salcedo, quien definió como 9 puro para poner a bailar las redes. A pesar de que Kyung Won Kwon descontó a balón detenido, el tiempo no le alcanzó a los coreanos, que cayeron por tercera vez consecutiva frente al tricolor. El enfrentamiento más reciente entre ambos se dio a finales del año pasado, en el Yodis Park de Nashville, Tennessee, un partido que, sin saberlo, un adelanto de lo que se avecina el próximo verano. La selección azteca llegó sin su capitán Edson Álvarez, que sufrió una lesión en el muslo posterior derecho en el duelo previo ante Japón. Al igual que 5 años atrás, el Lobo de Tepeji se hizo presente en el marcador, pues al 22 ejecutó un cabezazo perfecto, tras un servicio espléndido de Rodrigo Huescas. No obstante, en el segundo lapso, el ex de los Spurs sacó un zurdazo que fusiló al tal Rangel, y 10 minutos después, firmó la voltereta con un fierrazo cruzado. En el tiempo de compensación, Santiago Jiménez sacó el orgullo por los suyos, con un golazo desde las afueras del área, y quitó el 2-2. En una rivalidad que comenzó hace 78 años, México ha conseguido 8 victorias, 5 derrotas y 2 empates ante Corea del Sur. El 16º capítulo se escribirá el próximo 18 de junio en Guadalajara. Tras el éxito relativo en Qatar 2022, donde la selección avanzó a octavos de final bajo Paulo Bento, la KFA tomó una decisión que marcaría un periodo de profunda inestabilidad: la contratación de Jürgen Klinsmann en febrero de 2023. El técnico alemán llegó con un gran cartel,
pero su gestión fue criticada desde el primer día por su negativa a residir en Corea del Sur, puesto que prefirió trabajar de forma remota desde su casa en Los Ángeles, lo que generaba desconfianza por parte de la afición. ¿Sí o no, Tata Martino? El ex DT de Estados Unidos comenzó su era al mando de los asiáticos con un historial de 3 empates, 2 derrotas y 3 victorias, todas conseguidas en juegos de carácter amistoso. El 27 de julio de 2023 se llevó a cabo el sorteo de la segunda ronda de las eliminatorias de la AFC, donde Corea ingresó de forma automática y como cabeza de serie, en un grupo que compartió con Singapur, China y Tailandia. Cabe recalcar que los 2 primeros de cada grupo avanzarían a la tercera ronda para buscar un boleto al Mundial de 2026. El debut en las eliminatorias fue en contra de su similar de Singapur, que visitó el Estadio Mundialista de Seúl frente a más de 64,000 aficionados. Los leones se defendieron con orden durante casi toda la primera parte, pero el cerrojo se rompió al minuto 44 cuando Lee Kang-in asistió a Chong Hwe-sung para cantar el primero. En el segundo tiempo la superioridad física fue evidente, ya que Hwang Hee-chan anotó el de cabeza, seguido por un espectacular remate de Heung-min Son al 63. 그리고 손흥민, 자 손흥민 왼발! 손흥민! 세 번째 골입니다. 이게 손흥민이죠. 대단합니다. 손흥민은 이런 선수입니다. Hwang Ui-yo sumó uno más de penal y Lee Kang cerró la cuenta con un bombazo desde fuera del área. Klinsmann elogió el esfuerzo táctico de sus adversarios en la primera mitad, pero el resultado fue una demostración de una amplia brecha de calidad. En un ambiente hostil en la ciudad de Shenzhen, los Tigres tuvieron su segundo enfrentamiento, ahora frente a los chinos, y el entonces futbolista de los Spurs echó el equipo al hombro. Apenas al minuto 11, Sonny convirtió desde los 11 pasos tras una falta sobre el delantero del Wolverhampton. Debido a los abucheos de la grada, China respondió, mandando a callar a todo el inmueble. Antes del descanso, el coreano más mexicano anotó con un cabezazo letal, y más adelante Jung Seong-hyun replicó lo hecho por el dorsal 7, para poner el 0-3 definitivo. Luego de ello, tuvieron un parón en las eliminatorias por la Copa Asiática, torneo en el que Jürgen Klinsmann cavó su tumba. Y es que a pesar de contar con una de las plantillas más fuertes del certamen, el equipo coreano empató con Jordania y Malasia en la fase de grupos. Además tuvo dificultades contra Arabia Saudita y Australia en las rondas eliminatorias. La debacle final se produjo en la semifinal contra Jordania, donde perdió 2-0 sin registrar un solo disparo a portería. Una estadística tristísima para un equipo con tal poder ofensivo. De igual forma se evidenció que la crisis trascendía lo meramente deportivo, pues el vestidor estaba roto. La noche previa a jugar la semifinal, estalló un altercado físico entre Son y Lee Kang-in. El conflicto se originó cuando Lee y otros elementos terminaron de cenar apresuradamente para ir a jugar tenis de mesa. El futbolista que militaba en la Premier League, quien veía ese momento como clave para la unión del equipo antes de un partido importante, les reclamó su actitud. La situación escaló un forcejeo en el que Son terminó con luxación en un dedo de la mano derecha. Al final del día, el del PSG salió a disculparse y todo parecía estar en orden. Más que la gestión de Klinsmann se caía a pedazos, por donde le quisieras ver. Así que fue despedido el 16 de febrero de 2024, convirtiéndose en el extranjero con el mandato más corto en la historia de esa selección, sin llegar a completar ni siquiera un año de contrato. En el mes de marzo se reanudaron las eliminatorias y el partido frente a Tailandia fue el primero, después del Ping Pong Gate. Asimismo, Hwang Sung-hong se encontraba como interino. El de siempre apareció al minuto 42 para adelantar a los suyos. Sin embargo, los tailandeses aprovecharon un desajuste defensivo y empataron mediante su Fanat Mueanta en el segundo tiempo. El empate en casa los mantuvo en el tope de su sector, pero era evidente que la plantilla no pasaba por su mejor momento. 분위기 싸움 하자고 막 올 수 있다고. 거기서 막 당황할 필요 전혀 없고 그냥 안전한 거부터 해야 된다고. 알겠지? 네. 처음부터 집중해서 하자고. 화이팅하고 해! 뛴 사람 안 뛴 사람 한 마음 한 뜻으로 하자고. 오케이? 갑시다. Luego de la igualada, Corea del Sur viajó a Bangkok para reencontrarse con los elefantes de guerra. La obligación de sacar un resultado positivo. Antes de cumplirse el tercio de hora, Jae-sung Lee cantó el primero a milímetros de la línea de cal. No obstante, lo más relevante se dio en el tiempo complementario, cuando se juntaron los involucrados del tenis de mesa. Kang-in Lee le cedió a Heung-min Son, quien se subió a la bicicleta y con un zurdazo sumó uno más a la cuenta personal. El abrazo posterior entre ambos jugadores fue la imagen que el país requería para dar vuelta a la página y dejar atrás el conflicto. 그렇죠. 이강인 선수, 손흥민 선수의 움직임을 가장 잘 살려줄 수 있는 패스는 역시
이강인이거든요. 그리고 손흥민 역시 파티왓 선수, 파티왓 골키퍼의 저항을 뚫어냈습니다. 네, 뚫어낼 수 있는 선수가 여럿 있지 않습니까? 그렇죠. 그게 한 명인 이강인 선수와 손흥민 선수가 아주 좋은 합으로서 이 골을 만들어냈습니다. Además, Jin-Seo Park se sumó a la fiesta para sellar la goleada, que trajo consigo un enorme alivio en el conjunto coreano. Bajo otro interinato de Kim Do-hoon, Corea del Sur exhibió todo su potencial ofensivo ante la selección de Singapur, que se quedó en casa con la canasta atiborrada. Kang Hin-lee desató la fiesta con un auténtico golazo, luego de una mague de crack. 자리 잡는 이강인입니다. 그리고 이강인 마법사가 지팡이를 휘두르고 있습니다. 이강인의 오른발입니다. Posteriormente, Yoon Min-kyu firmó el 0-2 con un cabezazo y se convirtió en el segundo debut goleador más longevo en la historia de la selección surcoreana, con 34 años y 54 días. Al cambio de cancha, el 7 hizo la especialidad de la casa para el tercero. El que juega en la liga francesa firmó el doblete de pata zurda. El capitán hizo una calca de su primera anotación para el quinto. Jung-ho Bae, quien tenía 9 minutos de su debut con la selección mayor, llegó desde segunda línea para ocupar los dedos de la otra mano. Y Wang Hee-chan puso la cereza sobre el pastel con un tiro desviado. Con este triunfo, el equipo aseguró su pase a la tercera ronda, lo que el duelo de la última jornada ante China ya correspondía, en la práctica, a la siguiente fase. Los dragones se defendieron hasta con los dientes para buscar el empate, que los catapultaba a la instancia definitiva. Sin embargo, al 61, el ex del Valencia se encontró con un rebote a modo para tumbar la barricada de los de la Estrella Amarilla, que poco pudieron hacer para evitar la derrota, aunque sí lograron clasificarse por vencer a Tailandia en uno de los partidos directos. Por otro lado, la victoria fue crucial para que Corea se mantuviera como uno de los 3 mejores equipos de la AFC en el ranking FIFA, lo cual le aseguró ser cabeza de serie en el sorteo de la ronda final. En junio de 2024, Corea del Sur quedó posicionado en el grupo B junto a Jordania, Irak, Omán, Palestina y Kuwait. En contraparte, el equipo felino, tras meses de búsqueda de un entrenador extranjero, que incluyó negociaciones fallidas con nombres como Jesse Marsh y Sen Algunes, sorprendió al nombrar como nuevo timonel a Hong Myung-bo, el histórico capitán del equipo que alcanzó las semifinales con Corea en el Mundial de 2002 y que venía de conquistar 2 títulos consecutivos de liga con el Ulsan Hyundai. La llegada de Hong al banquillo generó polémica desde el inicio, principalmente por las razones expuestas por la Asociación Coreana de Fútbol, que no terminaron de convencer ni a la prensa ni a la afición. Argumentos como la falta de tiempo para contratar a un técnico extranjero o las dificultades logísticas fueron cuestionadas, considerando que pasaron 5 meses desde la salida de Jürgen Klinsmann. Además, se sumó el pasado de Hong Myung-bo como entrenador del cuadro surcoreano, marcado por el fracaso en Brasil 2014, donde el equipo quedó eliminado en fase de grupos sin conseguir una sola victoria. Sin embargo, la mayor crítica se centró en el proceso de selección, pues mientras la Federación de Corea evaluó durante meses a candidatos de otros países, incluso con entrevistas y presentaciones exhaustivas, la elección de Hong se dio tras un proceso mucho más breve. Esto alimentó la percepción de que su nombramiento ya estaba decidido de antemano, lo que derivó en cuestionamientos públicos, denuncias internas e incluso una auditoría gubernamental sobre la federación. Imagínese usted, ojalá eso pasara aquí. El debut del profe Bo llegó cargado de tensión frente a Palestina, y pese a que muchos les emocionaría arrancar en casa, para él fue una verdadera pesadilla. Durante los 90 minutos, la afición en el estadio de Seúl lo abuchó cada vez que su cara aparecía en las pantallas gigantes. El ambiente de la afición se trasladó al césped, y Corea firmó un empate sin goles que dejó muy poco entusiasmo. Con el cargo de Hong ya en la cuerda floja luego de un solo partido, la selección viajó a Muscat para medirse al cuadro rojo, que venía de perder ante Irak. Pronto, Wang Hee-chan adelantó a Corea con un zapatazo desde fuera del área, pero un gol en propia puerta de Jong Seong-yong, justo antes del descanso, empató el partido y devolvió a los fantasmas del fracaso. No obstante, apareció la leyenda coreana, quien rescató a su entrenador con una genialidad individual a 8 del final. Korea Republic don't care. Son Heung-min, that is marvelous from Son. South Korea lead, and it comes from the left boot of Son. More good work from Lee Kang-in, and Son Heung-min finished it. Korea have the lead late on in the game. En el descuento asistió a Yoon Min-kyu para el 3-1 definitivo. Este encuentro era clave para el conjunto coreano, ya que estaba por reencontrarse con su verdugo de la Copa Asiática, Jordania. Ahora en su casa y sin su principal referente, Heung-min Son, quien se encontraba lesionado desde el 26 de septiembre, cuando sufrió una molestia en un partido de la Europa League ante el Karabaj FK.
Sin embargo, sus compañeros respondieron cuando más se necesitaba, y el oriundo de Ulsan inauguró el tablero por medio de un testarazo. Kyung-Yu-Oh amarró el 0-2 con un potente disparo raso. Las molestias con el nuevo entrenador se empezaron a olvidar. Los resultados dentro de la cancha, el invicto en las eliminatorias, comenzó a hablar por sí solo. En un duelo directo por liderato del grupo, los guerreros Taeguk recibieron en Yeonjin al conjunto de Irak, que llegó con el mismo historial que los locales, un empate y 2 victorias. Sehun-Oh anotó su primer gol internacional e impuso condiciones antes de ir al refresco, aunque los iraquíes no se quedaron en paz, pues igualaron con una chilena de Aymen Hussein, apenas al 5 del complementario. El homónimo de Sehun aprovechó la diagonal del número 10 para recuperar la ventaja, mientras que el futbolista del Mainz, con un remate de palomita, se encargó de aumentar la diferencia. Ibrahim Bayesh acercó a los Leones de Mesopotamia en el último minuto del añadido, pero el 3-2 dejó a Corea con 3 puntos de ventaja, en la cima del grupo B. Luego de un mes sin actividad de selecciones, Corea del Sur regresó a la acción para medirse con Kuwait, ya con su capitán de vuelta, tras superar la lesión que lo alejó de las 2 jornadas anteriores. El delantero del Machido Selvia se hizo presente desde muy temprano en la cédula arbitral. Acá al minuto 10 asentó con la cabeza un servicio de Hwang para poner sobre las cuerdas a los azules. A continuación, el dorsal número 7 fue derribado dentro del área. El colegiado señaló la pena máxima y el propio Sonaldo se encargó de traducirlo en anotación para firmar su gol número 50 con la selección, con lo que igualó a Hwang Sun-hong como segundo máximo goleador histórico. Quedó cada vez más cerca del récord absoluto de Cha Bum-kun, quien ostenta 58 tantos. Pese a que los locales se acercaron gracias a un fogonazo de Daham, el del Stoke City definió a primer palo el tercero de la noche, para que el cuadro coreano cerrara la primera vuelta de la fase final, de manera invicta. 또 소속팀으로 돌아가고 할 때 좋은 마음은 또 기쁜 마음으로 돌아갈 수 있도록 잘 준비해가지고 내일 좋은 경기 합시다. 자, 수고했습니다. 저희들의 하나하나 정말 생활에서부터 노력이 나는 얻어낼 결과를 만들어냈다고 생각을 하거든요. 승리해가지고 우리가 월드컵 가는 길을 조금 더 수월하게 만들 수 있도록 합시다. 오케이? 수고했다. 올 한해 수고했고 마지막까지 다치지 말고. En el último duelo de 2024, Corea del Sur se reencontró con el único rival al que no había podido vencer, Palestina, y la historia no cambió. Un error grosero de Kim Min-jae, quien se quedó corto en el apoyo con su guardameta, permitió que Said Kumbar abriera el marcador antes de lo esperado. En cuestión de 4 minutos, los del jersey rojo regresaron al partido, y tras una excelsa triangulación, Jae Sung-lee habilitó a Heung-min Son, que la acomodó como billarista para poner la paridad, además de colocarse en solitario como el segundo máximo goleador de su país. Con todo y que la visita se lanzó con todo al ataque para cerrar el año con una victoria, se tuvo que conformar con un puntito. 4 meses después arrancó el último tercio de las eliminatorias, y los Tigres ya estaban un paso por delante de los rivales, pero aún faltaba cerrar con determinación. Ante la selección de Oman, Hwang Hee-chan recibió un pase de mariscal de campo por parte de Kang In-lee, y con la cara interna del botín, encaminó lo que parece una nueva victoria para los de la garra. No obstante, a 10 minutos del silbatazo final, Ali Al-Busaidi prendió la bocha desde la media luna, y ante la nula reacción de Yo, firmó la división de unidades. En el penúltimo duelo se enfrentaron al segundo lugar de la clasificación, Jordania, y una victoria les aseguraba matemáticamente su pase a la justa mundialista. Los dirigidos por Myung Bo-hong sabían lo que se jugaban, y desde muy temprano tomaron la ventaja, ya que al minuto 5 el mediocampista del Mainz apareció vacío en el área chica para rematar un centro de Son. A la media hora los jordanos alcanzaron al rival por más suerte que fútbol, puesto que un zapatazo de Mahmoud Al-Mardi, que fue desviado por Kwon, acabó dentro de las redes. Aunque parecía gol del delantero, la página de la FIFA registró autogol del zaguero coreano. Los semifinalistas en 2002 nunca encontraron la forma de volver a vulnerar el arco de los Bravos, que echaron el camión atrás y no hubo poder humano que lo moviera. Este resultado postergó la clasificación hasta junio, además de algunas críticas sobre la capacidad del cuadro para cerrar los partidos ante rivales que no dejan espacios. En el Estadio Internacional de Basora ante Irak, el boleto estaba al alcance de las manos coreanas, de que un empate bastaba para asegurar su presencia en la próxima Copa del Mundo. Heung-min Son no estuvo presente,
nuevamente por molestias musculares. El partido parecía complicarse, ya que el cero no se rompía. Solo que luego de la expulsión de Ali Al-Hamadi, Corea del Sur encontró los espacios que tanto buscaba. A lo largo de la primera mitad, los huéspedes le apedraron el rancho a los dueños de la cancha. Tras un par de intervenciones de latón mantuvieron la hoja en blanco. Fue hasta el minuto 63 que se rompió el cántaro, cuando Kim Jung-yu sacó un disparo de pierna derecha que se coló hasta el fondo de las redes. Posteriormente, Oh cerró la cuenta a pase de Jin Woo-yeon. Así, los Tigres asiáticos confirmaron su 11ª clasificación consecutiva para la fase final de la Copa Mundial de la FIFA, una racha que ya te contaba, no se ha interrumpido desde 1986. Ya con el boleto en la mano y frente al peor equipo del grupo, Corea del Sur cerró las eliminatorias con una fiesta en Seúl. Hong Myung-bo alineó un equipo joven en el que destacó el debut del central Lee Han-beom. Tras un saque de esquina desde el banderín izquierdo, Fahad Al-Hajeri marcó un autogol para poner cifras iniciales, aunque el verdadero merequetengue vendría en los segundos 45. Kang In-lee multiplicó el 1-2 con un trayazo cruzado. 3 minutos después, Hyung-woo de media vuelta se apuntó el tercero. Y al minuto 72, el número 10 sentenció el resultado final. La oncena surcoreana finalizó las eliminatorias con 6 victorias, 4 empates y ninguna derrota, por lo que se convirtió en la única selección en asegurar su pase de forma invicta, ya que Japón e Irán registraron una derrota cada uno. 이렇게 월드컵 진출을 했는데 이렇게 다 함께 진출할 수 있도록 노력한 선수들 그리고 코칭 스태프분들께 너무 감사드리고 그리고 너무 많이 응원해 주신 팬분들께도 너무 감사드린다는 말씀을 드리고 싶습니다. 네, 안녕하세요. 선수 손흥민입니다. 일단은 진심으로 감사하다는 말씀을 먼저 드리고 싶고요. 여기 있는 모든 선수들뿐만 아니라 2차 예선부터 최종 예선까지 모든 선수들이 여기 와서 월드컵이라는 꿈을 다 같이 이뤘다고 생각합니다. 그래서 앞으로 저희가 1년이라는 시간 동안 잘 준비해서 저희 팬분들한테 즐거움을 드릴 수 있도록 노력할 테니까 항상 저희 뒤에서 열심히 응원해 주시면 A continuación participaron en la East Asian Championship, en la cual quedaron en segunda posición por debajo del conjunto nipón. Además han mantenido el ritmo con base en encuentros amistosos, en donde se han impuesto ante selecciones como Ghana, Estados Unidos y Paraguay, aunque Brasil los goleó por 5-0. Por otro lado, su gran referente, Heung-min Son, se despidió del Tottenham Hotspur, el club que fue su casa durante 10 años, para iniciar una nueva etapa como fichaje estelar de Los Ángeles FC en la liga estadounidense. A punto de cumplir 34 años, Sonny quiere regalar una última alegría a su país. Si bien la longevidad del futbolista moderno le permite mantenerse vigente, este podría ser su último mundial. Asimismo, está cerca de hacer historia, ya que quiere conseguir ese título de máximo goleador de su selección. Al momento de la escritura de este video, se encuentra a solo 4 tantos de Cha Bum-kun, el otro referente Kang In-lee, del PSG, que luego del conflicto se ha convertido en un gran complemento en el último tercio. Ya Seung-lee también aparece desde segunda línea, y en fase ofensiva es un atacante más, que casi siempre estuvo presente en los juegos importantes. Hwang In-beom aparece como pilar del medio campo, mientras que Yoon Hong-bae del Stoke City se levanta como un prospecto a futuro, pues con apenas 21 años se ha consolidado como una opción real para ser titular. La defensa está bien liderada por Kim Min-jae del Bayern Múnich, el gigantón que es considerado uno de los mejores centrales del mundo. Entonces, con un grupo que combina experiencia y juventud, Corea del Sur espera hacer un papel digno en la Copa del Mundo. Y aunque con más selecciones en competencia resulta complicado repetir lo del 2002, no sería descabellado pensar que pueden avanzar en el grupo, incluso pelear por el liderato, y de ahí seguir para adelante. ¿Sabías que el historial entre México y Corea era tan grande? ¿Crees que Heung-min Son se convierte en el máximo goleador de su país? ¿Hasta dónde crees que llegue el cuadro asiático? Déjamelo saber en tus comentarios. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like y tu pronóstico en los comentarios. Comparte este contenido con tus amigos futboleros. Y por supuesto suscríbete, para que sigas al día con todas las leyendas del fútbol mexicano.